Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Cátedra Extraordinaria de Bioética de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y del Programa Universitario de Bioética. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Alberto Cuauhtémoc Mayorga Madrigal, quien es licenciado, maestro y doctor en filosofía. Actualmente es el coordinador de posgrados del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Es el encargado de la maestría en bioética, profesor en la licenciatura en filosofía, la maestría en estudios filosóficos, el doctorado en historia, del doctorado en humanidades y de la maestría en bioética de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del comité editorial de dicha institución. Anteriormente, cargos de coordinador de la maestría en estudios filosóficos y jefe del departamento de filosofía. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 del CONACYT. Es miembro de la Asociación Filosófica de México, miembro del Comité de Ética del Centro Médico de Occidente y del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Asimismo, es miembro fundador de la Academia Mexicana de la Lógica y miembro de la Red de Educación de Bioética UNAM, Universidad de Guadalajara. Anteriormente, fue miembro del Comité de Ética del Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco. Ha sido profesor invitado con diferentes tópicos de bioética, argumentación, epistemología, ética y metodología en la Universidad Autónoma de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Quintana Roo, el Centro Universitario de Los Altos, Universidad Autónoma de Querétaro, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Centro Universitario de la Costa, Centro Universitario de la Costa Sur y Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara y en el Hospital Civil de Guadalajara. Entre sus últimas publicaciones destacamos los siguientes libros: Factores epistemológicos del desarrollo tecnológico, Aspectos filosóficos y sociales del trasplante de órganos, Alcanzar acuerdos en la pluralidad, un desafío para la bioética, Nociones preliminares para una bioética latinoamericana y Consenso y argumentación en bioética. Asimismo, destacan 3 artículos: La evolución como paradigma en la explicación de las transformaciones de la técnica, Nuevos desafíos para la filosofía, tecnología, bioética y trasplantes de órganos, y Muerte encefálica y duelo, el formalismo y la tecnificación como factores que propician la negación de la muerte en el siglo XXI. Y reiteramos que para el Programa Universitario de Bioética, contar con la presencia y experticia del doctor Cuauhtémoc Mayorga Madrigal, sabemos que va a ser muy enriquecedor tanto para los asistentes a esta charla como para todas las personas que posteriormente verán este video. Sin más, dejo a ustedes al doctor Cuauhtémoc, los dejo con el doctor Cuauhtémoc Mayorga. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer al Programa Universitario de Bioética, especialmente a Ángel Alonso, por convocarme a compartir algunas ideas que bueno, desde el punto de vista que lo hemos trabajado, me parece que son fundamentales para el trabajo y los empeños que realizamos, pues quienes estamos trabajando dentro del ámbito de la bioética. Hablar precisamente del método, de los principios, pues siempre es un reto que en general dentro de las disciplinas y especialmente en bioética, a veces genera un poco de dificultades poder establecer o centrar una forma, podemos decir, o un camino claro, sin demasiadas controversias, como para poder avanzar en estos propósitos de alcanzar las metas que nos proponemos en el sentido. La presentación que yo quiero hacer con ustedes, o la charla que quiero presentarles, la divido en 4 partes. En un primer momento quiero hablar un poco de los métodos en general, de la noción del método y algunos de los problemas que presenta y la noción de principios. Después llevaré esto al ámbito propiamente de la bioética, donde mostraré algunas dificultades, especialmente como para poder hablar, podemos decir de manera unánime,
acerca del método, que creo que la problemática central quiero presentar. Después intentaré presentar una alternativa que nos puede ayudar a alcanzar las metas que nos proponemos, y finalmente trataré de sustentar esta propuesta que quiero hacer para poder lograr las metas que se proponen dentro de la bioética, con un ejemplo concreto, un ejemplo más o menos común que se presenta. Bueno, voy a iniciar entonces la presentación, que preferí pues realizar una presentación de tal manera que podamos y tener un poquito de orden en lo que voy a ir presentando. Muy bien. Bueno, los problemas que pretendo entonces en general aprender, o para bien presentar, es primero saber si existe un método para la bioética. Otra de las cuestiones que intento atender es qué camino debemos seguir para resolver los problemas de la bioética. Y por último, saber si en bioética hay principios o podemos partir de principios. Bueno, entonces inicio con una idea general. Empezaré hablando un poco de los métodos en general. Para eso, bueno, tomo algunas definiciones que en general tienen aspectos comunes, algunos elementos comunes, las definiciones que se presentan en torno a los métodos, ¿no? Por ejemplo, Justus Butler dice que el vocablo griego método sugiere el modo que adopta una senda que se sigue. Aquí la noción de senda puede ser importante porque nos remite precisamente como un camino que seguimos. Bueno, por su parte, Platón decía que hay que buscar el camino más apropiado para alcanzar el saber. Sobre todo era la preocupación principal de Platón, que tenía que ver con el saber. De hecho, cuando hacemos referencia a los métodos, generalmente se refieren a cuestiones que tienen que ver con el conocimiento, con la búsqueda del saber. Ferrater Mora dice, se habla del método cuando se habla de un cierto camino, la noción de sendero, para llegar a un determinado fin. Y Descartes, pues el gran filósofo de los métodos, decía que el método es necesario para la indagación de la verdad. Bueno, sobre esto entonces puedo plantear ya algunas ideas preliminares. Bueno, la meta es lo primero que determinamos, o a dónde queremos llegar en un determinado camino que seguimos, pero la meta también tendría que ser en un momento dado delimitada. Y la meta que nos proponemos, pensemos, bueno, lo estaré ligando esta primera parte ya un poco a la bioética, es algo que surge de un problema. Tenemos una dificultad, pensemos en lo que se puede plantear a lo mejor dentro de un comité de ética o cuando realizamos una investigación. El punto de partida es un problema y después del problema nos planteamos la meta hacia donde queremos llevar precisamente nuestras indagaciones, y entonces buscamos el camino correcto que nos permita precisamente llegar a la meta que nos hemos propuesto. Bueno, otra de las ideas más o menos generales que podemos plantear es que se requieren puntos de partida, y estos puntos de partida habrían de ser admitidos por la comunidad. Esto es lo que comúnmente se conoce como principios, que también se habla mucho de los principios en bioética, ¿no? Bueno, aquí tengo una colección de algunos tipos de problemas que en general se plantean, se puede plantear uno para poder adoptar posteriormente un método. Por ejemplo, decir si las ballenas son peces o mamíferos. Aquí, por ejemplo, básicamente implica cuestiones que tengan que ver con definiciones y con observaciones de la naturaleza, de los objetos a los que hacemos referentes, a fin de solucionar este tipo de problemas. Otro ejemplo, ¿cuál es la causa principal del calentamiento global? Hay un supuesto de que hay calentamiento global. Indagar las causas también implicaría cierto trabajo empírico, y así podemos ver cómo se presentan algunos problemas. Sin embargo, podemos también en este primer cuadro que presento o ejemplos de algunos de los problemas que nos proponemos como meta, precisamente es responder a este tipo de preguntas, nos podemos dar cuenta que los procedimientos no necesariamente son iguales. De ahí que resulte más o menos común que las diferentes disciplinas, las diferentes
ciencias, los diferentes campos de conocimiento, privilegian algún tipo de caminos, o podemos decir de sendas, como veíamos al principio, para poder alcanzar o responder a la pregunta que se plantea. Por ejemplo, pensemos en algunos tipos de preguntas. Por ejemplo, ¿vivimos en el Antropoceno? Es una pregunta que uno podría plantearse. Esto probablemente ya no baste, o sea, evidentemente sí podemos requerir algo de evidencia empírica, pero también implica establecer, por ejemplo, algún tipo de definiciones y sobre ellas apoyarnos al fin de responder la pregunta. Sin embargo, podemos encontrar otro tipo de cuestiones, por ejemplo, como esta, hay guerras justas, donde al parecer estas no se puede, o sea, sí podemos tomar a lo mejor algunos datos empíricos, pero principalmente se refieren a cuestiones que tienen que ver con definiciones de la justicia, por ejemplo, que esto implica otro tipo de problemáticas. O, por ejemplo, esta otra idea que señalo para acá, los números primos son infinitos, pues aquí los procedimientos no requieren necesariamente, más bien no se recurre a la experiencia al fin de responder este tipo de preguntas. Entonces, en ese sentido, una primera idea que podemos plantear es que partimos de un problema, nos fijamos una meta, que sería básicamente el tratar de responder a la cuestión que nos hemos propuesto y tratar de definir cuál es el camino correcto que nos puede llevar a la solución de este tipo de problemáticas. En términos generales, pues me parece que estos son algunos elementos mínimos que pudiéramos caracterizar como elementos del método. La pregunta, la meta que nos proponemos, hay que considerar el tipo de objeto de estudio y tratar de plantear la meta que nos proponemos. Entonces, en ese sentido, vemos que hay objetos y metas diferentes dentro de los objetos. Por ejemplo, respecto a los objetos pueden ser físicos, sobre todo los que estudian las ciencias naturales, y que sus métodos, bueno, son generalmente conocidos como estos característicos del método científico, métodos basados fundamentalmente en la observación, en la experiencia, en la manipulación de objetos, pero también podemos hablar de objetos psíquicos, siguiendo una clasificación que hace también Justus Butler, que sobre todo la retoma de algunas investigaciones metodológicas que hicieron Jeremy Bentham. Habla de métodos psíquicos, donde sobre todo hablamos acerca de ideas y creencias. En ese sentido, por ejemplo, aquella planteamiento que hacíamos sobre las guerras justas, pues se refiere, parte sobre todo de una concepción que se tiene acerca de la justicia, y básicamente podemos decir que es una reflexión que parte de una realidad psíquica, y así podemos plantear, bueno, diferentes tipos de investigaciones, muy común, por ejemplo, en el ámbito propiamente en el ámbito de la ética, en el ámbito de la política, en el ámbito de la filosofía principalmente. Los objetos que trabajan, pues podemos decir que son de esta naturaleza, que se analizan a través de la reflexión. Y entonces, respecto a las metas, algunas metas tienen que ver directamente con el saber, y otras metas, los métodos pueden ser variados, tendrían que ver con el hacer. Pensaría, por ejemplo, en el caso de la tecnología, que busca satisfacer alguna intención humana, busca una meta práctica, cómo resolver algún tipo de objeto, y pudiera, pues ciertamente, basarse en cuestiones físicas y psíquicas, psíquicas en tanto que también se orienta uno a lo que conviene o a lo que uno desea, ¿no? Bueno, para hablar de los principios, que también sería otro elemento que podemos decir que muchas veces son los puntos de partida o implican en ocasiones algún tipo de definición para iniciar las indagaciones, pues recurro a Aristóteles. Y recurro a Aristóteles no por hablar del filósofo, pues uno de los filósofos más reconocidos y más tratados en la historia, sino porque al revisar precisamente las nociones del principio, nos damos cuenta que este autor lo trató en el libro quinto de la metafísica, la noción del principio. Son unas cuantas páginas las que dedica a la noción del principio,
Y al parecer la idea no ha variado mucho desde el planteamiento aristotélico, sino los otros autores, como veremos ahorita, contemporáneos, que han tratado la noción de principio, lo siguen planteando en ese sentido. Bueno, da varias definiciones Aristóteles como punto de partida, pero como punto de partida mejor, cuando uno toma decisiones, como punto de partida efectivo, es decir, lo que inicia o desencadena algún tipo de movimiento. Dice, lo primero a partir de lo cual se inicia algo, la decisión que determina un movimiento, por ejemplo, una decisión política que puede desencadenar a lo mejor en una prohibición o en una, no sé, pavimentar una calle, etcétera. Es una decisión que determina un movimiento, así encontramos el principio, y también de lo que parte un proceso de conocimiento. Cabe hacer notar que también Aristóteles relaciona mucho en ocasiones la noción de los principios con la noción de las causas, en el sentido de qué es lo que se encuentra antes precisamente de los hechos. Y por ejemplo, en el ámbito de las causas que planteaba Aristóteles, en las clasificaciones de las causas, él hablaba, por ejemplo, también de causas finales. Las causas finales me parece que las podemos hacer compatibles un poco con las metas que nosotros nos planteamos, dado que es el objetivo que se persigue, y entonces, aunque es una causa final, puede ser un momento dado también el desencadenante de un movimiento, ¿no? Digo, lo pienso concretamente otra vez en un ejemplo en el ámbito de la bioética. Nosotros, por ejemplo, pensemos en un comité de ética, por ejemplo, que realiza, por ejemplo, actualmente algún comité de ética de investigación que realiza a lo mejor la revisión de los protocolos para trabajar las vacunas. Decimos, lo que se busca precisamente es una vacuna que nos ayude a protegernos de los efectos de la pandemia o del COVID-19. Entonces tenemos la meta, es lo que orienta precisamente el detonante de las actividades que posteriormente se realicen. En el sentido, la causa final puede ser más bien el principio detonante de la actividad que se realiza. Lo mismo podríamos decir en general para los ámbitos tecnológicos, y me parece que en el ámbito de la bioética, pues también pudiéramos plantearlo, ¿no? O sea, a lo mejor nos proponemos, no sé, pudiera proponerse generar el menos daño posible ante una intervención. Entonces, la meta precisamente, o prolongar la vida de una persona, o evitar una muerte prematura, por ejemplo, la meta última se pone precisamente como el principio que de alguna manera guía la acción que se va a realizar. Bueno, dice Aristóteles, lo común a todo tipo de principios es lo primero a partir de lo cual algo es, o se produce o se conoce. Y dice que el bien y la belleza son principios en muchos casos, tanto en el conocimiento como en el movimiento, como me parece que es en el caso de la ética. Sin embargo, las cuestiones de los principios también les comentaba que algunos autores contemporáneos nos plantean. Iniciaré con la idea de Bochensky, que sobre todo la refiere a las cuestiones de la axiomática, uno de los métodos filosóficos. Dice Bochensky que toda labor de investigación precisa de ciertos principios metodológicos generales que valen para todas las ciencias, al menos para buen número de ellas, y estos principios generales metodológicos son estudiados por la metodología, que lo identifica como parte de la lógica. Sin embargo, Poincaré, pues también uno de los autores clásicos de la tradición, podemos decir, positivista, tiene una idea que me parece que ya comienza a problematizar la idea de los principios, ¿no? Poincaré plantea que un principio no es más que una ley empírica sustraída al control de la experiencia mediante oportunas convenciones. O sea, no es algo que se encuentre dado de antemano, sino Poincaré refiere que es el asunto de una convención. Dice, y luego agrega, y por razones de comodidad. Esto me parece que puede comenzar a reflexionar en el sentido de que para Poincaré incluso que pudiéramos pensar que son algunas de las posiciones más rudas que pueden existir dentro de las tradiciones
de indagación filosófica por cercanía a la física, por cercanía a las matemáticas. Él habla de un aspecto de convenciones y dice por razones de comodidad. Y lo refiere propiamente básicamente a estas ciencias. Dice, por lo tanto, un principio, dice, no es ni verdadero ni falso, sino solamente cómodo. Bueno, aquí simplemente pongo algunos ejemplos. Uno de los, en la historia de las ciencias, un ejemplo muy famoso es el caso de la geometría euclidiana, donde se plantean 5 postulados que podemos decir que son como 5 principios que aparecen en el libro primero de los elementos, y a partir de ahí, de estos principios o de estos postulados o axiomas, se construye precisamente todo el sistema de la geometría euclidiana basado en estos puntos de partida. Bueno, quise poner este ejemplo porque hay una situación interesante en el sentido de que normalmente cuando nos hacemos referencia a las diferentes disciplinas de conocimiento, encontramos precisamente en las matemáticas o en la geometría que se reconocen comúnmente como ciencias puras o ciencias perfectas o ciencias exactas, por ejemplo, también se les llama de esta manera. Sin embargo, durante la Edad Moderna son cuestionados precisamente los principios euclidianos y se plantean geometrías no euclidianas. Es decir, los principios no eran necesariamente algo que permaneciera por siempre, sino llegaron en un momento dado a ser cuestionados. Bueno, de este lado planteo algunos ejemplos de algunos principios, un caso de la ley de la conservación de la masa, por ejemplo, o incluso podemos hablar también de principios en las ciencias sociales o las ciencias humanas, como esta idea sobre el principio del tiempo en la historia, que plantea presente, pasado y futuro, son la totalidad en el estudio de la historia. Bueno, una vez dando estos, podemos decir, como antecedentes o a datos preliminares acerca del método, entonces paso al caso de la problemática en bioética. Para eso también quiero presentar algunas ideas preliminares, algunas de ellas intentaré irlas fundamentando en la medida en que avanzo en esta disertación, y otras me parece que por su claridad pudieran irse tomando como puntos de partida, ¿no? Bueno, primero, no hay acuerdo sobre un método distintivo de la bioética. Esto lo mostraré más adelante. Segundo punto, ante problemas específicos, hay algo que se puede identificar, que es el objeto, y definir también la meta. También presentaré algunos ejemplos en adelante. Otra cuestión que también intentaré mostrar, que me parece que ya damos algún adelanto en el sentido, es que el objeto, sobre todo que trabajamos en bioética, es de naturaleza psíquica, en el sentido de que hace referencia a los problemas, las creencias morales, y es una problemática moral un problema moral el que de alguna manera se está debatiendo cuando trabajamos los temas en bioética. Luego, el objeto de estudio se aborda apelando a la racionalidad y a la razonabilidad. Serían como las herramientas, podemos decir, fundamentales para deliberar o buscar alguna certeza en el ámbito de la bioética. También lo mostraré más adelante. Y las metas pueden ser diversas en bioética. Una es alcanzar acuerdos, también hablaré un poquito más de esto. Alcanzar acuerdos, por ejemplo, es lo que se busca en los comités de ética de investigación o los comités de ética clínica. Se plantea una problemática específica generalmente, y dado que urge de una solución, entonces es que se busca alcanzar acuerdos. Sin embargo, no todas las metas son iguales en bioética. También hay trabajos, por ejemplo, que se realizan en investigación. Pensaría en todos los papers o los libros, por ejemplo, que se escriben sobre bioética, donde parece ser que la meta principal no tendría que ver necesariamente con buscar acuerdos, sino postular un punto de vista y en un momento dado sostenerlo y presentarlo precisamente a los lectores.
Otra labor también común en bioética tiene que ver con conciliar diferencias. A lo que me planteo es que son diferentes metas. También sobre esto voy a profundizar un poquito más. Conciliar diferencias, pienso, por ejemplo, cuando hay un debate en alguna instancia política o institucional, y entonces hay compromisos entre las partes que participan. Sin embargo, se busca conciliar esas diferencias y llegar a un punto de vista común, aunque no necesariamente sea el resultado del consenso, sino a veces intervienen otro tipo de factores. Y otra cuestión, pues, tiene que ver con la educación, con la educativa, con el trabajo que realizan, por ejemplo, en los hospitales, con la formación de los pacientes o quien se forma en bioética, etcétera, ¿no? Bueno, otro aspecto también que quiero poner como relevante es que en la bioética se recibe información relevante de diferentes campos. Esto también es algo más o menos conocido o admitido, podemos decir, en los debates de la bioética, que la bioética participa en diferentes disciplinas. No me quiero ahorita comprometer con conceptos de interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, etcétera, pero por lo menos sí podemos reconocer que es de la incumbencia de diferentes disciplinas. Bueno, aquí presento enseguida, como pueden ver ustedes, un cuadro con diferentes problemas típicos de la bioética, que se abordan precisamente o también se abordan en las diferentes metas, podemos decir, en las investigaciones, en las cuestiones políticas, en las cuestiones de enseñanza, etcétera, se plantean ese tipo de problemáticas, ese tipo de preguntas. Entonces, el punto de partida, podemos decir, es un problema. Por ejemplo, se justifica que en esta investigación, cualquiera, se recurra a menores de edad. El objeto tiene que ver con una cuestión psíquica, dado que es una cuestión moral la que está planteando. La meta es práctica, dado que hay que tomar una decisión, y el objeto, aunque es particular sobre un caso, también pudiera dar pauta para que se universalizaran o se generalizaran, más bien, ciertos, o fueran admitidos, podemos decir más bien de manera general, las conclusiones que se pudieran derivar probablemente de este tipo de debates, ¿no? Otro ejemplo, el Estado debe garantizar la atención a la salud en todos los ciudadanos, igual es una cuestión psíquica, práctica, y trata de ser universal o general, en tanto que normalmente, por ejemplo, ante este tipo de cuestiones, pues se generan normas, ¿sí? Bueno, en este caso particular debemos suspender la terapia, similar al primero. Luego, tenemos derecho a alimentarnos con carne. Debemos legalizar el aborto. Bueno, son aspectos más o menos comunes. Otro, el Estado tiene derecho a controlar, vigilar y castigar los hábitos alimenticios de los mexicanos. Bueno, como pueden ver, todos este tipo de cuestiones generan diferencias de opinión. No todos los ciudadanos están de acuerdo. Hay quienes, bueno, están convencidos de alguna de las posiciones, en el sentido de que tendrían en un momento dado que resolverse o atenderse, pero si lo hacen, pues tendrían que tener algún tipo de razón para sustentarlo. Y la característica común es que son características, la solución es sobre todo de este tipo de objetos, decíamos de objetos de tipo psíquico, en el sentido que hacen referencia a las nociones que tenemos acerca de lo correcto o lo incorrecto y tiene una repercusión práctica. Tal vez, excepto la última, que plantea la casuística, es un método pertinente para deliberar en bioética. También es una cuestión psíquica, en el sentido, bueno, que lo hemos planteado, que es una cuestión que tiene que ver con la reflexión, pero la finalidad es más de tipo teórica, pero también es una cuestión que se plantea en bioética. Sin embargo, podemos decir que esta última, de alguna manera, hace referencia, pues, a una alternativa de tipo práctico. Probablemente podemos encontrar aquí otra característica de las diferentes metas que nosotros nos proponemos en el ámbito de la bioética, es que hay un referente práctico sobre el que se pretende
tener algún tipo de influencia en la decisión que se tome. Bueno, entonces los problemas más recurrentes se remiten a la cuestión ¿qué debo hacer?, que sería, de acuerdo con Kant, la pregunta fuerte en el ámbito de la ética. La finalidad principalmente son de orden práctico o hacen referencia a una situación práctica. El objeto a que se dirige es de tipo psíquico, ya que tiene que ver con nuestras creencias acerca de lo correcto o lo incorrecto. Y el alcance puede ser universal o particular, o con pretensiones de universalidad, podemos decir. Bueno, otra vez esta idea general, el objeto, decíamos, es psíquico, relativo a la justificación de nuestras creencias, y es entonces fundamentalmente filosófico, dado el tema que se debate. El fin práctico es relativo a lo que debemos hacer, y entonces este es objeto de la ética, en tanto que disciplina filosófica que trata de reflexionar o entender o dar una explicación precisamente a nuestras creencias o nuestras concepciones morales. Y el alcance, bueno, depende del carácter de la investigación. Decíamos, puede ser teórico-práctico, pero generalmente es práctico, y el punto de arranque, podemos decir, o infiere sobre lo práctico. Bueno, entonces aquí quiero plantear a lo mejor ya algunas ideas en las que probablemente pudieran generar algún tipo de desacuerdo. La bioética trata de dar respuesta a un problema filosófico de carácter ético. En ese sentido, pues lo que digo, creo que lo que hemos venido planteando, en tanto que la ética la entendemos precisamente como una disciplina de la filosofía, y el objeto de estudio es un objeto fundamentalmente psíquico. Entonces, la bioética lo que busca dar respuesta es un problema de tipo filosófico. Y la manera de abordar un problema filosófico, pues no es un poco diferente, pues, a como lo trabajan precisamente las ciencias. Bueno, entonces el método que ha de seguirse es un método filosófico. Si es un problema filosófico, entonces el método que tendríamos que seguir para resolver los problemas en bioética serían métodos filosóficos, porque el problema es un problema filosófico. Y aquí es donde surge una cuestión. Entonces, ¿pero hay un método filosófico apropiado para la bioética? ¿O cuál es el método filosófico? ¿Hay un método filosófico? ¿Existe como tal un método filosófico? Esto me parece como la primera gran problemática fuerte que enfrentamos. ¿Cuál sería el método filosófico apropiado para la bioética? Bueno, menciono algunos aspectos de los métodos en filosofía. Bueno, la cuestión del método es un problema filosófico subordinado básicamente a la epistemología y a la lógica, que establece, bueno, algunas normas para proceder. La cuestión del método es tratada desde los orígenes de la filosofía. Bueno, es una hipótesis por desarrollar, pero me parece que los grandes, bueno, tiene que ver con el siguiente punto: las diferencias entre posiciones filosóficas radican sobre todo en desacuerdos metodológicos. Creo que uno de los primeros textos, podemos decir, consolidados que se presentan en filosofía pudiera ser el poema ontológico de Parménides, en donde él postula que quiere encontrar el camino correcto del conocimiento, y entonces él dice que, bueno, que las musas le revelan un secreto, y el secreto es el principio de identidad. Dice, el ser es. Y luego dice por qué camino no debemos transitar. Y si revisamos las escuelas importantes dentro de la filosofía, en ocasiones, digo, ciertamente se cuestionan algunos de los postulados que se hacen, pero el camino que siguieron es podemos decir, es un elemento donde se dirigen frecuentemente las cuestiones o las críticas que se hacen a una teoría filosófica, y entonces que se propone una generación alternativa. Y al generar esta propuesta alternativa,
es que surge precisamente otra propuesta alternativa metodológica. Les digo, esto si quieren lo podemos dejar, como dicen, entre paréntesis provisionalmente, pero me parece que sí es, o sea, que las grandes transiciones entre grandes tradiciones filosóficas tienen su punto de partida en diferencias o debates precisamente en torno al procedimiento que se siguió para poder alcanzar una meta. Es decir, en el fondo me parece que es un problema de tipo metodológico, ¿no? Bueno, los métodos filosóficos implican consideraciones de distintas disciplinas filosóficas. Lo que quiero plantear con esto es que es común que en la propuesta de un método filosófico existan ciertas concepciones, podemos decir, metafísicas o ontológicas, acerca de cómo es la naturaleza de los objetos con los que se trata. Implican también ciertas consideraciones de tipo epistemológico, para poder acceder al conocimiento. Entonces hay un cúmulo de ideas filosóficas que de alguna manera se encuentra en torno a los métodos. Y luego también, y eso me parece lo que puede resultar problemático para lo que nos interesa, es si hay un método característico de la bioética, si la bioética atiende un problema filosófico, pero sin embargo postulamos que no existe un método filosófico, sino más bien existen diferentes métodos filosóficos. Y los diferentes métodos filosóficos existen también en gran medida porque existen cierta participación con problemáticas de tipo ontológico acerca de la naturaleza de los objetos, o problemáticas epistemológicas o concepciones más bien epistemológicas previas para poder acceder a los conocimientos, ¿no? Entonces no existe un método filosófico. Existen diferentes métodos en filosofía. Por ejemplo, está la dialéctica, la mayéutica, la axiomática, la fenomenología, los métodos semióticos, métodos trascendentales, etc. Podemos encontrar una gran variedad de propuestas metodológicas. Bueno, entonces el problema, si la filosofía no tiene un método distintivo y la bioética pretende resolver un problema filosófico, entonces inferiríamos que la bioética no tiene un método distintivo. Y aquí vemos un caso de bioética, supongo que todos los que amablemente nos están siguiendo podrán percibir que en bioética hay múltiples propuestas metodológicas que incluso llegan a integrarse con perspectivas éticas, y las propuestas metodológicas se soportan en presupuestos ontológicos, metafísicos, epistemológicos, lógicos y éticos diversos. Bueno, advierto que no quiero caer ni en un relativismo ni un escepticismo, porque no es el fin de la bioética. Pues la bioética tiene problemas concretos que hay que resolver, pero me parece que no podemos dejar pasar estos problemas fuertes que hay en el ámbito, en este ámbito, ¿no? Y nos encontramos precisamente, y diríamos, de entrada podemos decir, ¿cuál es la que podemos elegir? Pues, o cuál pudiera ser la posición correcta, cuál es el método correcto. Esta problemática, por ejemplo, que con este cuadro que les presento aquí, algunos son tomados de Beauchamp y Childress, que ellos mencionan, por ejemplo, el caso del kantismo, el utilitarismo, contractualismo y otras propuestas que no consideran ellos en su obra, pero pues también son reconocidas, ¿no? Como el caso del personalismo, el pragmatismo. Digo, podemos simpatizar con unas más que otras y estar más cercanos a algunas de las posiciones, pero la verdad es que desde ahí pueden empezar los conflictos. Les comentaba que este problema probablemente no se presente entre los matemáticos, donde más o menos tienen acuerdos en partir de métodos axiomáticos, y en procedimientos deductivos parece que no habría grandes problemas con ellos. En el caso de los físicos o los que se dedican sobre todo a las ciencias de la naturaleza, parece que tampoco habría demasiadas dificultades en elegir un método y se ponen de acuerdo. De hecho, pensaba en
Thomas Kuhn, respecto a plantear la idea del paradigma que incluye elementos metodológicos o puntos de partida comunes en las comunidades científicas, y eso permite consolidarlos precisamente como propuestas. Entonces, pero la cuestión que nos planteamos es nosotros pretendemos que la bioética sea una propuesta precisamente consistente, una propuesta reconocida en ámbitos, podemos intelectuales, académicos, pero ¿cómo podemos hacerlo si al parecer no existe ni siquiera un acuerdo respecto al método? Si revisáramos, por ejemplo, las diferentes propuestas, podemos darnos cuenta que parten de concepciones ontológicas distintas, concepciones, metafísicas, epistemológicas, también distintas de cómo acceder al conocimiento, lógicas y en ocasiones también éticas. Bueno, respecto a las metas de la bioética, planteamos también otra cuestión que puede resultar problemática. Ya adelantaba un poco acerca de esto, no hay una sola meta común en la bioética. Al menos desde el punto de vista de la interacción, no necesariamente. Una tiene que ver con alcanzar acuerdos, que es sobre todo lo que se trata en los comités de ética clínica o de ética en investigación. Otra meta que podemos identificar es realizar aportes mediante la investigación. Otra meta tiene que ver con conciliar diferencias. Decíamos en ámbitos políticos, no sé, pienso que, no sé si dicen hay que prohibir las corridas de toros, por ejemplo, pudiera ser uno de los planteamientos. Debemos prohibir las corridas de toros. Entonces hay muchos intereses, podemos decir, de empresarios o de ganaderos que se oponen a que se cierren las plazas de toros, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pero por otra parte, existe una actitud de respeto a los animales humanos y en contra del sufrimiento. Entonces, hay posiciones encontradas. Entonces, sin embargo, pues se buscaría conciliar, que es lo que ocurre en este tipo, por ejemplo, de las diferencias, sobre todo de tipo político, que muchas veces desembocan precisamente en normas, donde no solamente entra el objeto de estudio en cuestión, sino también pues hay intereses particulares de los grupos y a veces ajenos, ¿no? Podemos decir que hay intereses económicos, pensaríamos que a lo mejor un interés importante de los empresarios de las plazas de toros, pues son intereses económicos que entran en juego. Entonces, una de las metas tiene que ver con conciliar diferencias de opinión, y que la bioética me parece que en estos casos tiene mucho que decir, y no es menor decirlo, en tanto que es común que ante debates que implican aspectos que tienen que ver sobre la vida, pues se convoque precisamente a expertos en bioética para que ayuden a las cuestiones deliberativas y los aspectos de educativos. Bueno, entonces surge nuevamente otra problemática. Si las metas, las intenciones y las perspectivas son diversas, entonces tampoco podríamos definir en función de las metas un método para la bioética. Bueno, como les comentaba, no es mi posición ni el escepticismo ni el relativismo, dado que los problemas son reales y hay que atenderlos, ¿no? Bueno, otro de los aspectos de los que nos interesan tiene que ver con el aspecto de los principios en bioética. Y plantearíamos que la ética es esencialmente deductiva y por ende la bioética. Y decíamos es fundamentalmente deductiva en tanto que el objeto, decíamos, es de carácter psíquico o tiene que ver más bien con nuestras creencias, y en función de creencias fuertes que tenemos es que pasamos precisamente a las inferencias que hacemos. Un ejemplo, bueno, la gran analogía que se hizo en la historia de la filosofía entre la ética con la geometría fue las propuestas de Baruch Spinoza, en tanto que establece ciertos principios y a partir de ahí va realizando diferentes inferencias. Bueno, al ser deductiva, es decir, partimos de un principio fuerte y a partir de ahí inferimos. Al ser deductiva requiere puntos de partida, esto es, principios. La cuestión que nos planteamos es cuáles serían los principios
pertinentes para la bioética. O si es que podemos hablar de principios, pero al mismo tiempo principios que fueran aceptados por las comunidades. Bueno, la historia de los principios en la bioética es rica, más o menos, ¿no? O va ligada al surgimiento de la bioética. Bueno, el discurso bioético surge como una propuesta principalista, parte sobre todo de la moral común, y algunos datos importantes es el informe Belmont, que habla de la regulación ética con seres humanos y destaca algunos principios que habrían de atenderse, como el de autonomía, beneficencia y justicia, que quienes pues, participan de la bioética más o menos están familiarizados con este tipo de principios que son más o menos conocidos. Las propuestas se fundamentan principalmente en el principalismo de Beauchamp y Childress en su libro de ética biomédica. Los principios han sido bien aceptados porque ayudan a consolidar la bioética como disciplina sustentada. Decíamos que es una de las características para que una disciplina sea reconocida. Pues pienso en el asunto, estoy pensando en la concepción de la ciencia normal de Thomas Kuhn, que hablaba de las comunidades científicas que admiten determinados puntos de partida, determinados paradigmas, y en un momento dado los aceptan para la consulta. Entonces me parece que el hecho de plantear principios es algo que dota de seriedad a la bioética, ¿no? O dota de confianza, podemos decir, a la bioética. Y ofrece un modelo práctico para que los comités puedan deliberar en casos. Es común que los comités de ética conozcan este tipo de principios y cuando analizan un caso digan, bueno, hay aspectos que tienen que ver con el cumplimiento de la justicia, la no maleficencia, la justicia, etcétera, o la autonomía, y entonces en función de esto es que hacen la propuesta de liberación. Bueno, pero el asunto no es tan fácil. El asunto de los principios en bioética también es problemático, por lo que veremos enseguida. Bueno, algunas de las dificultades con los principios en bioética, y parto presentando un ejemplo del silogismo práctico que ya mostraba también Aristóteles, y que me parece que también esta idea o este problema que veremos ahorita sigue vigente. Por ejemplo, se plantea como un principio que la vida es un bien natural que debe ser protegido. Se puede entender como la premisa mayor o el axioma o el principio fuerte, podemos decir. Pero luego tenemos una premisa menor, que sería un hecho concreto, que pudiera plantear lo siguiente: en estas circunstancias es preciso matar para proteger la vida. Y en conclusión, en estas circunstancias puede ser lícito matar. Y como vemos, que es una cuestión problemática, el principio se contrapone precisamente con la conclusión a la que llegamos. La cuestión es cómo operan los principios, pues, cómo operan los principios en el ámbito de la bioética. Bueno, sigamos entonces ahora con los problemas clásicos. Bueno, una diferencia más sobre los principios en bioética. Kant postulaba imperativos categóricos e hipotéticos. Los primeros fueron cuestionados por Hegel, porque decía que no se correspondían al mundo de vida, o podemos decir que eran inaplicables en la vida real en que conviven los hombres. Y el problema es que los segundos, pues, no ofrecían certeza. Y la cosa es si podemos constituir, un problema es si podemos constituir una disciplina, o se puede construir la bioética, se puede consolidar con criterios que no ofrecen certeza. Wittgenstein decía, las proposiciones lógicas pues no dicen nada, son proposiciones analíticas, por el contrario los juicios prácticos, como los de la bioética, versan sobre hechos y por lo tanto tienen un carácter sintético, aumentan el caudal de nuestro conocimiento, pero carecen de certeza. Y en el desarrollo de la bioética, además, se han propuesto diferentes tipos de alternativas de principios. O sea, no solamente estos 4 principios clásicos, además de ellos,
Ha habido otras propuestas como apelar al principio de vulnerabilidad, integridad, dignidad, comunitarismo, diversidad cultural, veracidad, responsabilidad. Y además, por ejemplo, también hay debate en torno a los principios entre los bioeticistas. Vamos, a lo que me refiero es que hay autores dentro de la bioética, oposición dentro de la bioética, que además de los principios clásicos que podemos reconocer en el informe de Belmont y la teoría de Beauchamp-Childrens y la ética principialista, además se proponen otro tipo de principios. Pero además de esto, es común que los principios entren en conflicto y entonces se establecen también entre los teóricos de la bioética diferentes jerarquías. Entonces no nos encontramos un principio, sino una variedad de principios y además los principios, dado como el ejemplo que presentábamos al principio con el caso aristotélico, pueden en un momento dado ser vulnerados o pueden ser inaplicables ante circunstancias particulares. Pero también los autores más muy cercanos pues, a la comunidad aquí en México, como Krauss y Pérez Tamayo, ellos destacan algunos de los principios, pero sin embargo no están de acuerdo con ellos, ¿no? Destacan el principio de veracidad, no maleficencia, beneficencia, justicia y confidencialidad, pero los cuestionan por falta de aplicabilidad y validez, y además destacan que tampoco son pertinentes porque estos son válidos para cualquier actividad profesional. Dice, por ejemplo, un carpintero, por decir algo, tendría a lo mejor que respetar también estos principios, o un mecánico, por decir algo, también tendría que respetar. Entonces dice, no son principios que en un momento dado sean característicos de la bioética, sino pueden ser válidos para cualquier actividad profesional y no exclusivamente de la bioética. No sé, pensemos a lo mejor en una situación, pensemos a lo mejor en el caso del mecánico. Tendría que actuar, a lo mejor sí diríamos, tendría que actuar respetar la autonomía, es decir, dejar que el cliente decida, por ejemplo, tendría que hablarle con la verdad acerca del daño que puede tener a lo mejor su automóvil, no generar daños innecesarios o no generar ningún tipo de daños, debe procurar el bien de su cliente, debe ser justo a lo mejor con lo que cobra y con lo que atiende, y además pues tendría que garantizar la confidencialidad de los acuerdos, por ejemplo, lo que se platica o lo que le confía el cliente en un momento dado, ¿no? Bueno, ellos específicamente proponen algunos otros elementos, estos autores, ellos sobre todo se dedican a la ética biomédica y proponen como algunos elementos preservar la salud, curar, confrontar cuando no se puede curar y evitar muertes prematuras. Serían como ligan más bien, podemos decir, otros autores con los fines de la medicina y entonces de ahí derivan más bien como valores o actitudes que deberían tener quienes en ellos participan. La cuestión es, me parece, en el caso de la propuesta de Krauss y Pérez Tamayo, yo no estaría seguro si lo que están haciendo referencias son a principios, al final de cuentas están refiriendo a ciertas conductas convenientes que debería adoptar quien trabaja precisamente en el ámbito médico. Pero bueno, para no dejar esto en el vacío, mi propuesta va precisamente en el sentido, me parece que la argumentación puede ser un recurso común dentro del ámbito de la bioética, y nos ayudaría probablemente a destacar algunos de estos elementos comunes que hemos presentado respecto al método. Bueno, las metas, entonces voy a retomar algo de lo dicho. Las metas decíamos que pueden ser prácticas o teóricas. En el caso de las metas prácticas, veíamos otra vez el caso del acuerdo, decíamos como el de los comités, la negociación, como en el caso de donde participan posiciones distintas políticas, el de la enseñanza, pues que queda claro, y las teóricas tienen que ver con la investigación. Bueno, en general podemos decir que todas las metas de estos cuatro, de estas cuatro metas particulares que podemos encontrar dentro de la bioética, tienen en común que sobre todo atienden actos de habla.
En cualquiera de los casos se necesita dialogar. Y el diálogo, uno de los tipos de diálogo es precisamente el hablar cara a cara, podemos decir, es un caso, pero también, por ejemplo, en el caso del quien realiza investigación de manera solitaria, podemos hablar como de este diálogo interno que puede, pero se atiende, pero a final de cuentas comunica sus resultados, entonces sí se atienden en todo caso actos de habla. Y el diálogo es un recurso común además para todas las alternativas metodológicas que se proponen en bioética. Hace un momento, por ejemplo, que presentábamos las diferentes alternativas metodológicas, decíamos, bueno, ¿qué es lo común? Lo común probablemente tenga que ver con algunas de las metas que tienen que ver con el procurar lo mejor en las deliberaciones, pues, ¿qué es lo mejor? A lo mejor ahí hay diferencias, pero el hecho de tener que dialogar, eso sí parece ser que resulta común a las diferentes posiciones. Bueno, cualquiera de las metas implica la presentación de defensas de puntos de vista. Bueno, planteamos que cualquiera de las metas implica la presentación de puntos de vista. Por ejemplo, no sé, pensemos otra vez en el ejemplo que les ponía hace un momento sobre las corridas de toros. Decíamos, el investigador, pues podría en sus disertaciones, en sus investigaciones, intentar sostener que es algo que no debería permitirse las corridas de toro, o que sí, no sé. Y igual en una deliberación pública también podría plantearse posiciones opuestas y cada quien intentaría sostener su punto de vista. Y para sostener precisamente los puntos de vista, pues entonces se hace necesario ofrecer razones, ofrecer buenas razones. Bueno, por lo menos la negociación y el acuerdo precisan de 2 o más puntos de vista antagónicos. Los puntos de vista han de ser justificados ofreciendo elementos para su aceptación, es decir, ofreciendo razones. Otra idea, quien sostiene un punto de vista se esforzará comúnmente por sostener su punto de vista, ofrecer razones. Además, un punto de vista se soportará en saberes provenientes de diferentes campos. Y aquí hablamos precisamente, o reconocemos este carácter de la participación de diferentes disciplinas para resolver problemas, ¿no? Es decir, para poder sostener un punto de vista en bioética se recurre a la ciencia, evidentemente se recurre también a la filosofía, en este caso particularmente a la ética u otras disciplinas, a las costumbres en algunas ocasiones, hasta la religión, hay quienes apelan a ciertos elementos en ese sentido, a las leyes, a las experiencias personales, etc. Entonces un punto de vista se soportará en saberes provenientes de ámbitos diversos. Que el hecho de que provengan de ámbitos diversos no implica que también estos puntos de partida, podemos decir, o estos apoyos, no puedan ser cuestionados. Y los saberes en los que soporta un punto de vista, pues también pueden ser cuestionados. Y las metas, pues, lo planteo aquí como una conveniencia, habrían de ser laicas, plurales y pluridisciplinares. Bueno, para sostener un punto de vista entonces, dado que partimos precisamente de actos de habla y lo que se intenta es sostener un punto de vista, es que establezco precisamente, la propuesta de que se hace necesario argumentar. Bueno, aquí tengo diferentes definiciones de argumentación. Bueno, pudiera tomar cualquiera, voy a tomar esta de Morrow, que dice, argumentar es tratar de mostrar que una tesis o un punto de vista está justificado. Dice, argumentar es un medio para reducir las diferencias de opinión o alcanzar acuerdos, ¿no? Y dice también otra definición que presenta Morrow, dice, argumentar es una práctica comunicativa que tiene una dimensión social de la que carecen el implicar o el inferir. Y una idea más de Morrow que dice, un argumento en definitiva es un intento de justificar
una aserción, o justificar, podemos decir, un punto de vista. Bueno, en ese sentido, más o menos parece ser que coinciden las diferentes definiciones respecto a la argumentación, y veamos precisamente cómo coinciden claramente con las intenciones de la bioética, dado que también hemos dicho que el trabajo que se realiza, pues tiene fuertes elementos deductivos, ¿no? O más bien una propensión precisamente a proceder de manera deductiva para poder establecer, para poder sostener un punto de vista ante una diferencia de opinión, ante un caso concreto. Supongamos hay una diferencia de opinión entre quien cree que deben prohibirse las corridas de toros y entre quien cree que deben permitirse las corridas de toros. Estos son dos puntos de vista antagónicos, y para poder admitir una de las propuestas tendrían que discutir o buscar un acuerdo con razones quienes precisamente se encuentran ante esta diferencia de opinión, ¿no? Bueno, voy a intentar concluir esta presentación con un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Podríamos plantear cualquiera de las preguntas iniciales que presentaba al principio, pudiera probablemente servir como ejemplo, pues, en tanto que actúan más o menos de la misma manera por esto que planteábamos. Dice, la pregunta que planteamos es de un texto de Libain, que lo plantea de la siguiente manera. Dice, ¿deberíamos llevar a cabo investigación en los niños que sean sujetos de investigación con las mismas? De las mismas, el dilema es el siguiente, ¿hay que hacerlo o no hay que hacerlo? En texto surgen puntos de vista. Uno de los puntos de vista sería hacerlo. ¿Por qué? Y entonces se ofrecen razones. Hay que hacerlo. O sea, si hay que investigar con niños. Dice, porque estaríamos ofreciendo a los niños, como clase de personas, los beneficios de las investigaciones, lo cual supone una evidente correspondencia con el principio de justicia. Como vemos, para sostener un punto de vista, o sea, sí hay que experimentar con los niños, y entonces se ofrece una serie de razones para poder sostenerlo. Y por oposición, esto me parece un problema clásico en bioética, bueno, ¿por qué un problema clásico en bioética? Porque cuando todos estamos de acuerdo, pues no tiene el caso, ni siquiera lo podemos presentar como una problemática, pues. Cuando todos estamos de acuerdo, cuando todos lo admitimos, pero sin embargo los problemas en bioética son precisamente porque no estamos de acuerdo y buscamos precisamente solucionar estas diferencias de opinión. Bueno, no hacerlo, y se ofrecen precisamente razones. Los niños pequeños son incapaces de dar su consentimiento, a menos que garanticemos que están protegidos de cualquier tipo de daño. Entonces, bueno, aquí lo esquematizo en la siguiente. Dice, debemos llevar a cabo investigaciones con los niños que sean sujetos de las mismas, y lo presento de manera un poco más analítica. Dice, se enfrentan entonces, como podemos ver, dos o más puntos de vista. Uno es hacerlo o no hacerlo. Luego, la primera impresión es que se presentan como un dilema exclusivo o excluyente, donde o es hacerlo o es no hacerlo. Sin embargo, en ocasiones puede haber situaciones o posiciones intermedias. De hecho, algunos autores como Diego Gracia suponen, por ejemplo, que en bioética no existen dilemas, sino más bien lo que existen son problemas. Y ante una situación que, por ejemplo, plantea situaciones extremas, puede haber una serie de alternativas intermedias que coadyuven precisamente a la solución del problema de manera inmediata, ¿no? De hecho, podemos ver, por ejemplo, en la anterior diapositiva, por ejemplo, no hacerlo no parece ser una posición que realmente se encuentra en el extremo contrario, porque dice, a menos que garantizáramos que están protegidos de cualquier daño. O sea, no es un no radical de no hacer la investigación,
sino si se guardan las medidas de protección y no se causa algún tipo de daño a los niños, entonces probablemente esto podría ser permitido. Mientras que habría otra posición que diría, no, en ningún caso hay que experimentar con niños, y otra posición que sí es lícito siempre experimentar con niños si es que se requiere, ¿no? Entonces, planteamos esto, la primera impresión es que se presenta como un dilema exclusivo, sin embargo no es así. Luego, quien sostiene un punto de vista va a esforzarse por hacerlo prevalecer o convencer precisamente a los otros. Supondríamos nosotros que sobre todo en los comités de ética, donde se buscan consensos, pues uno puede retirar precisamente su punto de vista si es que quien sostiene el punto de vista contrario llega a ofrecer mejores razones, ¿no? Y otra característica que es importante, por eso les lo he reiterado como en 2 ocasiones, los problemas requieren solución. Por eso en 2 ocasiones he reiterado que no, la actitud escéptica o la actitud relativista me parece que no son alternativas convenientes dentro de la bioética, porque estaríamos de antemano, antes de afrontar el problema y buscar la solución, negando la posibilidad de encontrarla. Entonces, tendríamos, a pesar de que pudiera parecer pues cierta posición escéptica de mi parte en lo que he venido planteando, pues me parece que al menos tendríamos que reconocer de manera provisional ciertos criterios para poder atender la problemática real, porque la problemática es una problemática sentida sobre la que se busca algún tipo de solución, ¿no? Bueno, aquí presento un ejemplo de Paul Ramsey. Dice, no debemos experimentar con una persona a menos que haya expresado su consentimiento. Como es el caso de un niño pequeño, no existe riesgo alguno, sencillamente porque esto implica una experimentación no consentida. Bueno, la razón propone que no debemos experimentar con niños, no es la posición que yo asumiría, pues, pero simplemente lo presento como un ejemplo de cómo ante un punto de vista se ofrecen ciertas razones mejor conocidas para poderlas en un momento dado sostener. Dice, bajo ninguna circunstancia debe hacerse una experimentación no consentida. Dice, los 2 es un hecho, los niños no dan su consentimiento. Sin embargo, si seguimos este ejemplo, pudiéramos darnos cuenta que la primera proposición de la que se sigue la conclusión probablemente sea también objeto de algún tipo de controversia. Esta idea de que bajo ninguna circunstancia debe hacerse una experimentación consentida, pues pudiera ser objeto de debate, ¿no? Bueno, y es así que en las diferentes las diferentes metas que habíamos presentado, que se pueden presentar en bioética, es que se requiere el tipo de argumentación, por ejemplo, en el caso de las investigaciones, en el caso de la enseñanza, en el caso de los acuerdos políticos que se toman, y en el caso de buscar consensos, y todos, pues, aquí en este caso, por ejemplo, referidos, pues, que algunas notas referidas precisamente a la investigación con niños, y en todos casos requiere, pues, el caso del diálogo. Bueno, concluyo con algunas ideas generales. Primero, la argumentación es un recurso común en las diferentes alternativas metodológicas de la bioética. Y esto tiene que ver precisamente por el carácter de su objeto de estudio, que decíamos que es fundamentalmente psíquico, tiene que ver con creencias, y además, al ser una problemática de tipo ético, pues procuraría, podemos decir, encontrar soluciones a una problemática de una manera racional y en sana paz, ¿no? Luego, la bioética, en cualquiera de los casos, requiere del diálogo. Esto implica, pues, una actitud, podemos decir, de apertura por parte de quienes trabajan en el ámbito de la bioética ante las diferentes posiciones,
Creo que me parece pues que en un momento dado sería un error. Bueno, me parece que todo tipo de fundamentalismo en un momento dado es un error, o cualquier actitud que niega en función de cierta concepción, ciertas preconcepciones éticas que se pudieran tener, niega otras alternativas. Me parece que eso no es el recurso apropiado. De hecho, autores como Engelhardt plantean la problemática de que tenemos que dialogar precisamente con extraños morales, quienes sostienen puntos de vista diferentes a los que nosotros estamos sosteniendo. Entonces se requiere dialogar, escuchar las razones precisamente que ofrecen nosotros. Bueno, desde cualquier campo pueden hacerse aportaciones relevantes para la bioética. Otra vez me refiero al carácter de la participación de diferentes disciplinas o diferentes campos de conocimientos. Sin embargo, sí quisiera recalcar esta idea. La problemática que se sigue es una problemática de tipo filosófico, es una problemática ética, tiene que ver con creencias, pero evidentemente hay información relevante que se genera desde las ciencias biológicas, desde la biología, desde la química, desde la física, es decir, desde diferentes ciencias. Hay información que es relevante y que sobre esos campos particulares pueden hacerse aproximaciones, en ocasiones incluso desde las ciencias empíricas. Pensemos dentro, a lo mejor en la investigación biomédica, que es fundamentalmente empírica, se genera información importante que es relevante para poder sostener y buscar la solución de un problema ético. Entonces, de cualquier disciplina se pueden hacer aportaciones relevantes, sin negar precisamente que la problemática fundamental que intenta resolverse, como lo hemos intentado demostrar a lo largo de esta disertación, pues es precisamente una cuestión de tipo filosófico. Luego, con la argumentación no se establece un compromiso previo con alguna de las propuestas metodológicas, pero tampoco se desestiman sus razones. Básicamente con esto lo que quiero plantear es que autores como, bueno, por hablar de uno de los libros clásicos, el libro de Principios de Ética Biomédica de Duchamp y Childress, que reconocen, creo que son como 8 propuestas, destacando también particularmente la que hacen ellos, que es el caso de los principios de la ética, pero de alguna manera reconocen aportaciones importantes al utilitarismo, a la ética del cuidado, al kantismo, porque hay aportaciones importantes. Entonces, me parece que hay elementos siempre rescatables y siempre, pero no solamente una posición, sino en un momento dado todas las posiciones pueden tener elementos importantes para poder aportarlos en un proceso deliberativo, ¿no? Entonces no hay un compromiso previo, decíamos, con alguna propuesta, pero pueden incorporarse aquellos elementos que puedan resultar relevantes para estos procesos de fundamentación de un punto de vista de estas, ¿no? Luego, conviene que quienes se ocupan de la bioética, entonces, adquieran conocimientos y habilidades para el análisis, la evaluación y la construcción de argumentos. Esos 3 elementos son, podemos decir, como las actividades más reconocidas dentro de la moderna teoría de la argumentación. Creo que queda claro. En el caso del análisis, tiene que ver con la comprensión de las razones que ofrecen quienes presentan una posición dentro del ámbito de la bioética y tratar de ver si es consistente o tiene los elementos racionales suficientes como para poder ser, para ver cómo se está fundamentando, podemos decir, un punto de vista. La evaluación tiene que ver con la aceptación, no aceptación de un punto de vista en función de los elementos que se presentan, para aceptar o refutar también una determinada argumentación que se presenta. Pero además, me parece que quien se ocupa de la bioética también debe desarrollar esta habilidad para la construcción de argumentos, en tal sentido que pueda presentar argumentos que pudieran ser en un momento dado admitidos por la comunidad. Luego, como principios, pues lo que diríamos es que podemos, en todo caso, me parece, en el caso de la bioética, es admitir
principios provisionales, como la misma historia de la ética. Y esto es así porque me parece que los principios, es muy complejo, pues, plantear un principio. Pensemos a lo mejor en el ejemplo que ponía de la geometría euclidiana, donde conciencias tan consistentes como podemos decir son las matemáticas o la geometría, esos unos principios pueden en un momento dado ser refutados. Pues me parece que en la medida en que las ciencias van teniendo una mayor relación con el mundo, son más fáciles de refutar. Pensemos a lo mejor en la historia de la física o en la historia de la biología, como también los principios tienden a ser refutados con más velocidad, pero cuando nos metemos al ámbito de las ciencias sociales y nos metemos más al ámbito de la ética, los principios cada vez son más difíciles de sostener de manera universal, particularmente en el ámbito de la ética. Sin embargo, hay principios que son consistentes por el momento histórico o la situación particular en que está viviendo. Entonces podemos decir que los principios en un momento dado en el ámbito de la bioética tendrían que ser pues lo suficientemente específicos y ser herramientas no ambiguas que contribuyeran precisamente a la solución de los problemas y probablemente reconocer su carácter provisional, porque de manera provisional sí pudiéramos a lo mejor generar consenso en aceptar determinado tipo de proposiciones como puntos de partida. Luego, bueno, no podemos admitir además también como principios criterios fundamentalistas o ambiguos. Bueno, fundamentalistas también hacía referencia a esta idea de que son impuestos, aquellos que plantean esto es la verdad, esto es lo que tiene que defenderse, tiene que respetarse siempre el principio de justicia o siempre el principio de autonomía. Bueno, habrá circunstancias en que no aplica. Y por último, también plantearía que entre los métodos no existe necesariamente una jerarquía. En el sentido de que hay aportaciones, desde las diferentes posiciones metodológicas que se han planteado, alternativas metodológicas que se han planteado en bioética y en filosofía, me parece que hay aportaciones que son muy pertinentes para poder atender o considerarlos como elementos de racionalidad para la atención precisamente de un caso particular. Bueno, cerraría con esta idea de Victoria Camps, que nos dice que la salud pública no puede desarrollarse en una democracia sin una ponderada reflexión ética que acompaña todas las decisiones y las enriquezca con los argumentos que las fundamentan. Perdón. Muy bien. Pues con esto, esta es la idea pues, que quería compartir con ustedes. Sí, muchas gracias, doctor Cuauhtémoc Mayorga. Bueno, a continuación le haré las preguntas que tenemos en el chat del Facebook, del Programa Universitario de Bioética. ¿Gusta que se las diga en bloques de 3 para que pueda ir contestando estas 3 preguntas? Sí, me parece. Ok, bueno. Ismaru Rodríguez Góngora pregunta: en los debates llevados a cabo en los comités de bioética, ¿existe la figura de un mediador o moderador? Luego, Ivalú Turnes pregunta: ¿cómo hacemos para debatir cuando una parte basa su punto de vista en la tradición y no está dispuesta a justificar de otra manera? Y la tercera pregunta de este bloque, Ixtli pregunta, menciona, ¿podría dar un ejemplo de cómo se lleva a la praxis dichos principios en algún comité en Guadalajara o la experiencia de lo que pasa en los comités de allá y cómo se han resuelto estos dilemas? Muy bien. Bueno, sobre lo que plantea Ismaru, sí, comúnmente una de las recomendaciones que hace las comisiones de bioética, la Comisión Estatal de Bioética, es que exista un moderador. Normalmente existe en los comités de ética un presidente que plantea el problema y da la palabra y permite que se vaya realizando el diálogo. Normalmente me parece que en los comités de ética están acostumbrados a la confrontación de ideas
y a las diferencias de opinión. Entonces también es muy común que quienes participan en los comités de ética respeten las reglas de un diálogo racional, podemos decir, o de un diálogo efectivo. Y también pero sí existen moderadores. Bueno, Turnes hablaba de qué hacer cuando alguien, bueno, los teóricos de la argumentación llegan a llamar el diálogo erístico, cuando alguien es sumamente, podemos decir, necio, y sostiene, pues, y no escucha las razones y se ostenta con un punto de vista y no es capaz a pesar de las razones que se presenten. Esta es una situación un poco problemática porque alguien diría, bueno, no hay que dialogar con las personas que en un momento dado tienen este tipo de actitudes, pero probablemente una actitud más racional, podemos decir, o una actitud más humana, hasta lo podría decir de esta manera, tendría probablemente que ver, tratar de entender por qué actúa de esa manera. ¿Por qué actúa de esa manera? Recuerdo ahora un texto de Michael Gilbert, que tiene un libro que publicó recientemente que se llama Argumentando se entiende la gente. Él plantea el caso de dos amigas que tenían un café. Dice, y entonces una de ellas le dice a otra, oye, ¿por qué no abrimos los domingos? Porque si abrimos los domingos parece ser que sale más gente a pasear a las plazas y podríamos ganar más. Y la otra amiga no contesta, se queda callado y simplemente hace una actitud de reprobación, pero no dice nada, pues. Y sin embargo él dice, bueno, parece que en esa actitud había un claro rechazo a trabajar los domingos, y luego ya después, cuando analiza las situaciones contextuales, decía, es que la otra amiga tenía, era el único día que podía convivir, podemos decir, de manera con más tiempo con su familia y estar más cercanos a ellos, y entonces habría que entenderla. Y entonces cuando se lograba, pues entonces se buscaba una alternativa. Es una cuestión, por ejemplo, muy común que en los comités de ética, digo, ahí me parece que es un reto todavía por resolver la inclusión precisamente de los pacientes, claramente, pero en el caso de los pacientes, pues hay cargas emocionales muy fuertes que por ejemplo, no reconocerían en ocasiones que tiene una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Que su paciente pudiera estar en un estado terminal. O un caso que me tocaba también trabajar mucho, en algún tiempo estuve muy cercano al caso del trasplante de órganos, reconocer que cuando un paciente ha sido diagnosticado con muerte encefálica, podemos decir que se encuentra clínicamente muerto y no existe la posibilidad de recuperación. Y entonces, pues ellos se enojaban, hasta agredían, hasta ofendían precisamente a los procuradores de órganos. Y sin embargo, había que hacer un trabajo, podemos decir, pues más persuasivo, pues, para poder ofrecer las razones suficientes para que reconocieran este otro tipo de situación, pero pues eso implica, pues podemos decir, diálogo, pues, y entender ciertos elementos emocionales que pueden estar implicados. Y por último, la cuestión de los principios en los comités de ética. Y bueno, he participado en algunos comités de ética. Poco a poco ha habido un cambio de actitud. Podemos decir que es muy común que en el caso de los comités de ética se siga esa teoría de los principios, y decir, en tal caso hay justicia, hay beneficencia, se actúa con maleficencia, o se respeta la autonomía, y entonces se hace como una especie de checklist donde se palomean determinado tipo de situaciones y en función de ellos se delibera o se establecen, no sé, ciertos principios más fácil para poder establecer algún tipo de deliberación. Pero vamos, hay comités, sobre todo son comités plurales, lo que se hace es exponer las razones por ejemplo, las razones, primero el caso, comprender las razones de tipo médico que se están presentando, entender precisamente la problemática ética sobre la que se intenta deliberar, tratar de analizar las diferentes circunstancias, pero más que un seguimiento, podemos decir, ciego de principios,
es un análisis más bien de las circunstancias, es lo que hemos, bueno, con la experiencia que yo tengo en los que hemos estado trabajando, no había un análisis de los casos y las circunstancias particulares en las que se presenta un caso. Gracias. Voy a leer otras preguntas. Dino de Paz dice, muchas gracias por la charla. Si en algo abona la discusión, considero que los principios no deberían ser considerados como menos instrumentos procedimentales ante una problemática prima facie, sino como lo que son, ejes fundantes que protegen valores en juego, por lo que es de desear que hayan jerarquías entre principios para que no sean tomados arbitrariamente uno u otro según conveniencia ante un determinado dilema bioético. Alba Lucero de la Mañana dice estar totalmente de acuerdo que la bioética debería de ser parte del plan de estudios en todas las áreas de estudio y que haría falta para llevar a cabo esto. Erlinda Rojas pregunta si pudiese explicar un poco más lo de Engelhardt y los extraños morales. Muy bien. A ver si entendí bien la idea de Dino Paz. Plantea que los principios no tendrían que tomarse así como algo que se encuentra preestablecido, ¿no? Sí, en ese sentido yo estoy de acuerdo con él, creo que es una de las ideas que intento establecer. Me parece que los principios, podrían, otra vez pongo el ejemplo de los principios de Euclides, que es una ciencia muy ruda, podemos decir el caso de la geometría, y sin embargo pueden en un momento dado ser cuestionados, pero sin embargo me parece que estos principios euclidianos hasta la fecha incluso siguen solucionando muchos problemas de la geometría contemporánea, siguen siendo muy útiles sobre todo para la geometría de los cuerpos planos y de algunos cuerpos geométricos regulares, sigue siendo, me parece, muy pertinente. Sin embargo, me parece que sería... No podríamos tomar los principios primero como absolutos, en el caso de la bioética, sino los principios también son nociones que tienen que ser revisadas. No se plantea, y porque a lo mejor incluso muchos de ellos resultan un tanto ambiguos, me parece que en ocasiones requieren revisiones continuas. Les pongo un ejemplo, pensemos en el caso del famoso principio de justicia. El principio de justicia, la justicia es un tema muy problemático. En el caso, si nosotros pensamos en los diálogos de Platón en la República, ahí se presentan por lo menos 7 formas alternativas de entender la justicia. Y si lo revisamos con calma, todas ellas son muy consistentes y ofrecen buenas razones para ser aceptadas. Y el tema actual de la filosofía política tiene que ver con los debates en torno a la justicia. Pienso en Nozick, pienso en Rawls, pienso en Habermas, por ejemplo, que sigue siendo el problema de la justicia uno de los temas centrales. Entonces no podemos en ocasiones pensar de antemano qué es lo que ya entendemos por justicia, sino es una noción realmente problemática. Entonces, cuando aceptamos ciertos principios, pues me parece que deben ser provisionales, pues serían como elementos provisionales, revisables, y que en ocasiones pueden tener excepciones, o sea, no es un axioma último y absolutamente reconocidos por todos, porque es el problema también que presentábamos cuando les ponía el caso del silogismo práctico aristotélico, que parece ser muy consistente la proposición de que deberíamos procurar no hacer daño a la vida o no acabar con la vida de manera arbitraria. Y ese puede parecer un principio fuerte, pero hay situaciones de excepción donde pareciera que el conservar la vida más bien es algo que no tendría que hacerse en algunas circunstancias, ¿no? Pienso particularmente en algunos de los pacientes que optan por terminar con su vida ante la obstinación terapéutica o ante el sufrimiento que puede estarles generando la vida, ¿no? Bueno, sobre los planes, creo que atendí, era sobre planes de estudio, sobre la idea de que... Sí. Pero sí, me parece que hay áreas en la formación profesional que
que sí requieren, podemos decir, un trabajo más delicado dentro de la bioética. Pensaría, por ejemplo, en el caso del derecho, en el caso, obviamente, de todas las ciencias de la salud, que sí requieren una formación más directa en el ámbito de la bioética y se requieren, me parece, especialistas en bioética. Yo debo reconocer el programa universitario de bioética, pero no sé, tengo algunos años que no, bueno, algunos que no tienen tanta cercanía, pero otro tiempo me acuerdo que había un proyecto para que la bioética estuviera en toda la universidad. Y luego se creó una reglamentación para que la bioética estuviera en la universidad. Y entonces me acuerdo en alguna ocasión participábamos, por ejemplo, con los que eran del área de ingeniería o con el área de ciencias también participábamos, o con las áreas administrativas incluso también se llegaba a participar, porque era un asunto que a final de cuentas nos compete a todos. Digo, sí lo creo que nos compete a todos, porque todos, me parece, en algún momento somos pacientes, en algún momento tomamos decisiones sobre la vida, entonces me parece que sí es algo que nos compete a todos. Y creo, por ejemplo, que una situación tan especial como la que estamos viviendo actualmente de manera global es una razón más para pensar que la bioética no es un asunto, ya no diría exclusivo de quien se forma en alguna profesión, sino me parece que la bioética es un asunto en el que tendría que reflexionar todos los ciudadanos, porque si reconocemos incluso algunos elementos como el respeto a las creencias, el respeto a la autonomía, el respeto como seres humanos, pues podemos decir que no es un asunto, y no es un asunto que competa exclusivamente a los profesionales. Y creo que eran las preguntas, Ángel Silva. No sé si... Sí, bueno, estaba la pregunta. Sí, creo que ya se respondieron todos. La de Erlinda Rojas, que era de si se puede explicar un poco más lo de Extraños Morales de Engelhardt. Engelhardt, sí, cómo no, cómo no. Bueno, la obra de Engelhardt, perdón, es, bueno, se las presento, se llaman los fundamentos de la bioética. Una de las tesis fuertes que él presenta es una concepción, podemos decir, un poco peculiar de la posmodernidad, o vamos, un mundo donde la misma globalización nos ha llevado a convivir con sujetos que compartimos diferentes creencias. Podemos decir que podemos tener algunos acuerdos en algunas cuestiones básicas, pero en el ámbito de la moralidad existen básicamente desacuerdos. Pensemos otra vez en este caso que les ponía como ejemplos de las corridas de toros, que hay quienes claramente dicen hay que preservarlas y otros dicen hay que prohibirlas. Entonces ellos son extraños morales y con ellos tenemos que buscar acuerdos si es que queremos vivir en una sociedad de manera pacífica. Y me parece que una de las características que tienen precisamente el tipo de dilemas que se presentan dentro de la bioética es que nos enfrentamos a extraños morales, a quienes sostienen una posición moral diferente a la mía. Pero, sin embargo, podemos decir que hay una meta común. Queremos solucionar precisamente esta diferencia de opinión, o al menos, por ejemplo, eso ocurre en los comités de ética. Hay diferentes, nos convivimos diferentes extraños morales y entonces buscamos un acuerdo y para eso tenemos que buscar vías de entendimiento y por eso es que planteamos que la vía es el diálogo y elementos de racionalidad común. Sí, gracias. Bueno, seguimos con las preguntas. Eix Drum Álvarez pregunta, ¿en qué momento en la discusión sobre un tema se puede decir que se llega a un acuerdo? Es decir, que debe existir una máxima que guíe la discusión, la cual podrá ser busque el punto medio donde ambos se beneficien. Luego, Alonso Flores pregunta si es posible explicar en qué consiste la bioética narrativa. Irak Carrasco pregunta, ¿la bioética debe tomar en cuenta como principios los principios legales de determinada constitución de un país? Okay. Muy bien. Bueno, podemos decir que
Una de las recomendaciones, bueno, voy a reordenar la idea sobre esto de saber cuándo se llega a un acuerdo. Quiero centrarme en dos de las metas fundamentales de la bioética. Dos de las metas que hemos propuesto, dos de los fines. Uno tiene que ver con buscar acuerdos en un comité de ética. En un comité de ética podemos decir un comité de investigación o un comité de ética hospitalaria. En ese sentido, podríamos suponer que los acuerdos se llegan por consenso. Esto no quiere decir que sea un asunto de mayorías, sino cuando se han presentado las razones suficientes para poder admitir una determinada problemática, ya no hay puntos que refutar y entonces se admite un elemento a seguir. Entonces se intentan agotar todas las posibles objeciones para llegar a un punto común. De ahí la recomendación del consenso, consenso no es votación, sino el agotamiento de las razones para poder sostener un punto de vista. Pensemos otra vez en el ejemplo que ponía de los niños. O sea, hay que realizar experimentación con niños. Hay quien podría suponer que sí y quien pudiera suponer que no. Bueno, probablemente en el proceso del acuerdo es que ninguna de las dos posiciones prevalece, sino que se pudiera plantear, a lo mejor hay que realizar con niños cuando este experimento les va a generar un beneficio y no les genera ningún tipo de daño, sino una posición intermedia. Pero cuando se han examinado precisamente o totalmente agotado los diferentes puntos de vista, las razones con las que sostenían los puntos de vista antagónicos. Entonces, una manera, me parece, en la que se llega a un acuerdo dentro de los comités de ética. A veces problemática, se requiere mucha disposición y buena voluntad. Gilbert Ochoa, por ejemplo, otro bioeticista que murió creo que el año pasado, pero hacen soluciones muy interesantes. Este autor, él trabajaba en el Comité Europeo de Bioética que estaba en Bélgica, y él menciona, por ejemplo, una situación que le llamaba el acuerdo perezoso, porque es común que quienes participan en los comités de ética sean voluntarios. O si no les pagan y dedican parte de su tiempo libre a participar en los comités de ética. Entonces, y eso me parece que ocurre, bueno, lo planteaba ya, pero me parece que es algo también que ocurre aquí en México, pues, y quienes participan lo hacen por voluntad, tienen disposición y lo hacen, tratan de hacerlo muy bien, pues, pero en ocasiones decía que hay otras actividades que ellos llegan a considerar más importantes y entonces no asisten. O a veces las reuniones, por ejemplo, tienen poco tiempo y por acabar rápido con la reunión, creo que a muchos de los que nos escuchan les habrá ocurrido eso de que se está discutiendo un tema y ya, para acabar rápido está bien lo que tú dices. Y entonces él le llamaba el acuerdo perezoso, pues. El acuerdo perezoso cuando ya no se quería. Entonces me parece que se requiere disposición. Y otro caso, por ejemplo, que es lo que ocurre en los ámbitos políticos con mucha frecuencia, pues es la votación, ¿no? Y eso es lo que garantiza el acuerdo de las mayorías, pero me parece que no necesariamente eso es lo más racional. Alonso Flores me dice que si pudiéramos hablar un poco de la bioética narrativa. Bueno, esa es una de las alternativas que se han presentado dentro de la bioética, que sobre todo es Paul Ricoeur, creo que quien desarrolla más esta idea de la bioética narrativa, tiene algunos trabajos interesantes en ese sentido, y tiene que ver con la comprensión de los sujetos mismos, podemos decir, que se encuentran implicados en una problemática, que tiene que ver con las cuestiones contextuales, sus experiencias de vida, situaciones incluso que tienen que ver con sus temores, que son elementos que cuando se hace el análisis, podemos decir de manera muy técnica, pueden ser elementos que se pasan por alto. Normalmente yo pensaría que hay ciertos elementos que se consideran cuando se analiza un caso, por ejemplo, en un comité de ética. Cuando se analiza un caso en un comité de ética, hay algunos elementos que tienen que ver con el contexto que son tomados en cuenta. Por ejemplo, no sé, pensemos a lo mejor se analiza el caso de una paciente que
su vida a lo mejor está en riesgo, que está teniendo un embarazo de algo riesgo y existe la recomendación de que interrumpa su embarazo, supongamos, o algunos médicos tratantes le recomiendan la interrupción del embarazo, ¿no? Y entonces, pues hay elementos que se consideran, por ejemplo, la edad, la educación, el contexto en que se desenvuelve, la religión, por ejemplo, este elemento, porque por las fuertes concepciones ideológicas que se pueden tener en sentido en función de la religión, son elementos que se consideran a fin de poder analizar el caso con mayores elementos contextuales. Y luego sobre eso también se ha desarrollado una tradición que me parece que en Chile la han trabajado de manera más o menos interesante, las cuestiones de la ética narrativa, en el sentido de que también hablan de que en la presentación y análisis de casos habría que retomar diferentes elementos del contexto y que lo hagan también, podemos decir, comprensible a los diferentes participantes que van a estar dentro de la edición. Me parece que es un elemento muy importante para deliberación, dado que nos permite considerar elementos que en un contexto, podemos decir, meramente técnico, meramente médico, pudieran estarse pasando por alto. Y había una sobre principio, perdón, se me fue la última. Sí, Irak Carranco preguntaba si la bioética debe tomar en cuenta como principios los principios legales de determinada constitución de un país. Bueno, sí, me parece que son elementos, bueno, aunque hay que decir que los principios jurídicos también son principios que se modifican y están también en constante renovación. Sin embargo, muchas veces es común, y eso me parece que es pertinente en un comité de ética, cuando se intenta tomar algún tipo de deliberación, preguntan luego quienes están ahí directamente implicados con el caso, bueno, ¿y qué dice la ley sobre esto? Bueno, porque si no, a lo mejor mi deliberación va en contra de la ley, me arriesgo a que me metan a la cárcel, pues. Y entonces, sí me parece que son elementos que se consideran, aunque no están exentos de ser analizados y discutidos, ¿no? Me parece que... Pero aquí pensaría en una idea también kantiana, que él era... Kant me parece que fue uno de los grandes promotores de la libertad, de la libertad, y entonces él hablaba de ese deseo de que los seres humanos razonaran, que pensaran por sí mismos, que tomaran sus decisiones, pero decía que había ciertas situaciones que para garantizar la armonía y la paz, pues ni modo, habría que someterse a determinados elementos que establece la autoridad. O sea, vamos, puede ser por convicción o por conveniencia, me parece que sí sería conveniente atender los preceptos jurídicos. Sí, gracias. Y unas 3 últimas preguntas. Sí. Rebeca Ana pregunta si pudiera explicar en qué consiste el método de bioética de Diego Gracia. Luego, permítame. Silvia Alejandra Grela dice, hay algunos debates que la ética intenta ver todos los intereses. ¿Qué tan importante es la lógica en los métodos y en las resoluciones? Y bueno, Dino de Paz agradece su respuesta y que comprende que el único principio absoluto que hay es que no existe ningún principio absoluto. Y una última pregunta de Ariadna Garza Ortiz es, ¿cuál es el perfil idóneo de un presidente del Comité de Bioética? ¿Cuál es la forma idónea de selección? Y que si se puede dar un correo electrónico para que se pongan en contacto con usted para conocer más de su obra, de la maestría que tienen en Guadalajara de bioética, pues las personas que nos están oyendo de Occidente, y pues para conocer más de sus artículos. Sí, muchas gracias. Bueno, sobre lo de Rebeca me pedía que hablar un poco del método que propone Diego Gracia.
Bueno, Dio Gracia fundamentalmente trabajó dentro del ámbito de la medicina, entonces da mucha, sobre todo reconoce mucha, sobre todo se refiere a aspectos que tienen que ver con la ética clínica. Y entonces, sin embargo, bueno, se ha metido también a muchos elementos que tienen que ver en el ámbito de la ética. Un aspecto, sobre todo, que quisiera destacar es que en la valoración de los casos, que me parece uno de los aspectos relevantes del método, digo, hay más elementos, por ejemplo, hace criterios para poder establecer jerarquización de valores, de principios, perdón, en el caso de Diego Gracia, pero me parece que un elemento relevante que yo encuentro y una aportación novedosa que se presenta en la propuesta de Diego Gracia es reconocer que no existen en la bioética dilemas sino problemas. Y él hace la propuesta, dice, ante un problema que presenta un comité de ética, supongamos, no sé, un paciente que se encuentra en una situación terminal y está teniendo un sufrimiento por el ensañamiento terapéutico, entonces pueden surgir dos alternativas, o seguir con los tratamientos extremos, aunque le generen algún tipo de dolor al paciente, o más bien retirar todo tipo de sufrimiento, ¿no? Y entonces diría, generalmente se presentan como extremos o dilemas las situaciones, dice, pero no necesariamente es así. Si nosotros analizamos con más detalle la problemática, a lo mejor puede surgir a lo mejor una tercera alternativa. Bueno, hay unas alternativas paliativas que le pueden a lo mejor evitar el dolor y a lo mejor no tener ya ese tratamiento tan radical, por decir algo, ¿no? Eso se me ocurre, ¿no? Y así dice, más bien nos encontramos ante un problema que se presenta en bioética, no son, podemos decir, negro y blanco o los extremos, sino hay una gran cantidad de alternativas posibles y todas ellas tendrían un momento dado que valorarse y optar pues también a partir de criterios de racionalidad, cuáles son las que ofrecen mayores elementos de racionalidad como para poder ser aceptados. Pues digo, es un método que también me parece que en el caso de Diego Gracia apela a racionalidad, pero reconoce también ciertos elementos de la teoría de principios, ¿no? A ver, por aquí tengo un libro de Diego Gracia, porque dije, es que pero como los estaba aquí revisando para presentar, por ejemplo, está este libro que se lo recomiendo, se llama Fundamentos de la Bioética. Pues es un texto donde se expone gran parte de su teoría, además de que es un autor muy productivo, entonces hay muchos textos que también se pueden encontrar de manera libre en internet y sobre todo sobre cuestiones de metodología, ¿no? Bueno, sobre la lógica, sí me parece que es importante en todos los métodos, de acuerdo que hay normatividad o principios, podemos decir, de racionalidad más o menos comunes que tendrían que acatarse, ¿no? Digo, pensaría en principios comunes como el evitar precisamente la contradicción, pero más que una lógica rígida, deductiva, podemos decir, es que han surgido nuevas propuestas que tienen que ver con la argumentación y más ante situaciones problemáticas como los que se presentan en la bioética, donde comentaba que los diferentes puntos de vista pueden tener ciertas razones en las que se pueden sostener y muchas veces la manera en que se refutan es apelando precisamente a ciertos principios de la lógica. Entonces, sí, de hecho, pues la lógica se entiende generalmente como el método, como el sustento, pues podemos decir, de los métodos, pues como el elemento racional en el que se sustentan comúnmente los métodos. Y entonces, bueno, es fundamental. La teoría de la argumentación, sobre todo, se plantea, la buena teoría de la argumentación, en tres elementos importantes. Por una parte, la lógica, que garantiza la validez y la racionalidad. Por otra parte está la dialéctica, que es la que sobre todo reflexiona sobre los aspectos del entendimiento y el diálogo. Y por otra parte, la retórica, que habla sobre las estructuras de los discursos argumentativos. Entonces, esos tres elementos me parece que conviene estudiarlos para lograr una buena
argumentación y planteamos la argumentación como este recurso para la construcción de un método en bioética, sin que hubiera un método último, sino el método probablemente sea algo que se construye a diario ante las situaciones que presentamos. Luego, Adriana habla del perfil del presidente del comité. Bueno, a lo mejor lo diría de manera negativa, si me permiten. Por ejemplo, pensaría en el caso de un comité en un hospital, pues la recomendación es que no sea, que no sea un directivo. Esa es una recomendación. Que los miembros sean autónomos, por lo tanto también el presidente, son unas recomendaciones que se hacen normalmente para los comités que no siempre se cumplen, que sean autónomos y que, pues, que sean sujetos, también podemos decir que estén dispuestos al diálogo y al conocimiento continuo de las problemáticas dentro de la bioética. Decimos que convendría que no fueran directivos o tuvieran algún tipo de compromiso precisamente para poder tomar las decisiones con mayor libertad. Esas serían, me parece, algunas recomendaciones. Y bueno, obviamente me parece que eso valdría para todos, pues un interés genuino por el trabajo dentro de la bioética. Y bueno, aquí sí a lo mejor recomendaría algunas de las ideas que hacía referencia a Krauss y Pérez Tamayo, en el sentido de que a lo mejor estas virtudes que reconocían en el médico que actuaba con ética, me parece que serían algunas virtudes que podrían ser pertinentes para el comité, para quien va a estar al frente de un comité de ética. Sí, y apertura al diálogo, no sé, vamos, normalmente son moderan y tratan de alcanzar acuerdos. Pues, ¿no? Y mi correo electrónico se los paso, es c-mayorgam@hotmail.com, es el correo, bueno, más común que utilizo. Se lo repito, c de casa, _mayorga con y o y, mayorga m al final, @hotmail.com. Bueno, pues agradecer al doctor Cuauhtémoc Mayorga su exposición sobre los principios y métodos de bioética. Confiamos en que las personas que nos han sintonizado seguirán mandando algunas dudas o inquietudes respecto a la maestría que coordina en la Universidad de Guadalajara, y que podrán podrán compartir esta información a personas que están interesadas, pues para que estén en este proceso, ¿no? Y bueno, a nombre del Programa Universitario de Bioética, agradezco al doctor Cuauhtémoc Mayorga su participación en esta cátedra extraordinaria de bioética y nos veríamos el próximo martes a las 4 de la tarde en este mismo medio. Muy buenas tardes a todas y a todos y que sus familias estén bien. Gracias. Gracias.